Muy buenos días. Último día de devocionales, viernes 20 de febrero. Recordad que queda libre el sábado y el domingo para que podáis recuperar alguno de los capítulos que tal vez no habéis leído a tiempo a lo largo de estos días. Sigue leyendo la palabra de Dios en el día que te corresponde el capítulo correspondiente. Y hoy leemos Levítico capítulo 12 al 14, el Salmo 111 y Hebreos capítulo 5. Y es allí donde vamos a meditar, en un texto de advertencia, en un texto con connotaciones muy serias. Hebreos 5, versículos 11 y 12. Abrimos nuestras Biblias y junto con Eli leemos hoy la palabra de Dios. Carta a los Hebreos capítulo 5 versículos 11 y 12. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchas gracias, Eli. Cuando la fe se estanca. El pasaje de Hebreos 5, 10 al 12 nos muestra una llamada urgente y directa que sigue resonando a través de los siglos. El deseo de Dios de que crezcamos, maduremos y avancemos espiritualmente. El autor de Hebreos señala algo profundo. Dios había designado a Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, un misterio glorioso. Pero los primeros oyentes no podían comprenderlo, no porque fuese demasiado profundo, sino porque se habían quedado estancados. Por eso este texto nos confronta con una pregunta actual. ¿Estoy creciendo en mi fe? ¿O me he acostumbrado a lo básico, a lo fundamental? A veces la vida, el cansancio, la rutina espiritual nos vuelven lentos para escuchar, cómodos, con leche espiritual, reacios a entrar, a alimentarnos de algo más sólido. Pero aquí Hebreos nos anima, con amor, pero con firmeza, a despertar, a avanzar, a no conformarnos con lo mínimo. Hay más de Dios por descubrir, más profundidad, más madurez, más fruto. Dios no desea una fe superficial, sino una fe que crece y se fortalece cada día. La carta a los Hebreos fue escrita para creyentes que estaban desanimados, tentados incluso a retroceder. Y frente a esa situación, el autor les recuerda la grandeza de Cristo y les llama a la madurez. El pasaje muestra claramente la preocupación pastoral por una comunidad que se había vuelto indolente para oír y necesitaba retomar el camino del crecimiento espiritual. Por eso esta exhortación sigue vigente hoy absolutamente. No podemos permitir que nuestra fe se estanque. Dios nos llama a dejar la inmadurez espiritual y avanzar hacia una fe sólida que escucha, crece y responde. 3 puntos nos hacen hoy un llamado urgente. Primero, despertar el oído para crecer. Segundo, aceptar el desafío para crecer. Y tercero, responder con madurez para crecer. Primeramente, despertar el oído para crecer. Reconocer la lentitud espiritual si la hay. Admitir que a veces no escuchamos con atención la voz de Dios. Nos distraemos. Olvidamos que a través de las circunstancias, de las personas, de la lectura, Dios nos habla. Dios quiere comunicarse con nosotros. Tiene
algo que decirnos cada día. Pero claro, a veces hay tanto ruido interior, tantas preocupaciones, tantas rutinas, tantas distracciones, que de pronto entorpecen nuestra madurez. Y nos quedamos frenados. Perdemos sensibilidad espiritual. Olvidamos el clamor del salmista: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por senda de rectitud. Debe ser un clamor constante y permanente en cada uno de nuestras vidas. Volvamos a la sensibilidad, a pedir a Dios: Señor, que mi corazón esté dispuesto a oír. ¿Estás siendo sensible a la voz de Dios? En segundo lugar, aceptar el desafío para crecer. No conformarse con lo básico. La leche espiritual es necesaria, pero no lo suficiente. Hay un alimento sólido a nuestra disposición. Claro, conlleva profundizar en la palabra, conlleva comprometerse a una vida de obediencia, a permitir que el Espíritu Santo haga cambios en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos. Tenemos que asumir una responsabilidad espiritual delante del Señor. ¿O vamos a estar toda la vida dependiendo de otros para avanzar? Tenemos que aprender a responder con madurez para crecer. Y esto lo vamos a hacer poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo. Suelo dar clases de primera y segunda a los corintios. Y precisamente a esta iglesia el apóstol Pablo les habla de que se vio forzado a darles leche espiritual, no alimento sólido. Y suelo preguntar a los alumnos: ¿cuál es la definición de madurez espiritual? O por el contrario, de inmadurez espiritual. Y la respuesta en realidad es muy sencilla. Una persona madura pone en práctica lo que aprende. La madurez no llega solo con información. La madurez llega con obediencia. La inmadurez es no poner en práctica lo que vamos aprendiendo en la vida diaria, incluso las enseñanzas espirituales. Cuando educamos a nuestros hijos, incluso a nuestros nietos también, nos damos cuenta que son niños. ¿Por qué? Porque tenemos que repetir una y otra vez las mismas cosas que parecen no aprender nunca. A veces tenemos que aplicar cierta disciplina, tenemos que ponernos firmes. A veces dejamos pasar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque son niños inmaduros. Y entendemos que no van a practicar inmediatamente todo aquello que les enseñamos. Pero cuando comienzan a crecer y ya entran en la adolescencia o incluso en la juventud, las cosas cambian. Y esperamos de ellos una respuesta diferente. ¿Por qué? Porque van madurando. La inmadurez es no poner en práctica en la vida diaria las enseñanzas espirituales que nos llevan a vivir en obediencia y santidad. Por eso tenemos que disciplinar nuestro corazón. Constancia, hábitos, vida espiritual organizada, ser incluso un referente para otras personas,
porque quien crece inspira a otros a crecer. Hebreos 5 nos muestra que la madurez espiritual no es un lujo, es una necesidad. Dios no quiere que nuestra fe se quede infantil o estancada. Hoy es un buen día para despertar, avanzar y pedir a Dios que nos lleve a lo sólido. La fe madura no nace sola, se decide, se cultiva. Si damos el paso, Dios hará crecer en nosotros todo lo que Él ha preparado. Gracias, Señor, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esa misma epístola el apóstol Pablo dirá, porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, que arda en nosotros el fuego del compromiso, del servicio, de la obediencia, de la comunión, de la adoración, de la alabanza. Que haya en nosotros ese anhelo de orar, de buscar tu rostro, de vivir en santidad. Oh Dios, que no nos quedemos infantiles e inmaduros, sino que avancemos en la vida cristiana, en un conocimiento más profundo de tu persona, en una vida de santidad más comprometida, apartados del pecado, separados para Dios. Oh, que sea una realidad en nuestras vidas hoy. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Si Dios ha bendecido tu vida con este devocional, responde a esa carga que el Señor pone en tu corazón, de la forma que sea. Por lo menos deja un mensaje en YouTube que lo leemos y lo agradecemos también. Comparte este devocional con tus amigos, invítales a suscribirse para que esta página pueda crecer más y más para la gloria de Dios. Los espero el próximo lunes. El domingo, nuevamente un compromiso para seguir aprendiendo de Jeremías en el culto de la iglesia Revive. Manteneos bendecibles y recordad, lo que os deleita, os dirige.